Bienvenidos a Respira con el Dr. Antonio Ramírez, un programa psicoespiritual que te ayudará a conocerte más a través de la luz del Espíritu Santo. Esto más en Respira con el Dr. Antonio Ramírez. Iniciamos. Muy buenos días, aquí habla el Dr. Antonio Ramírez de León en el Radio Virgen de Guadalupe, la radio católica de aquí del área de San Antonio, y por Facebook está llegando a otros lugares, con el tema de no tendrás otros dioses aparte de mí, no tendrás otros dioses. El programa, como saben, es un programa de psicología, espiritualidad, teología sana, teología católica, teología cristiana, ¿verdad? Que toma en cuenta la sabiduría de todas las tradiciones. Y el argumento que hacemos es constantemente repetir que todo lo que es bueno, todo lo que es misericordioso, todo lo que es verdadero, todo lo que es bello, tiene su fuente en Dios. Es decir, Dios se revela a través del bien, de la bondad, de la misericordia, de lo bello, de lo alegre, de lo que nos da alegría. Y muchas veces hemos construido otros dioses en nuestra mente, otras ideas acerca de Dios. No, ya inclusive que le atribuimos a él malestares, problemas, crisis, enfermedades, guerras. Y esto es simplemente imposible. Si Dios es Dios y Dios es amor, solo algo bueno puede salir de él, puede brotar de él, que es el fundamento de la historia de la creación. Es decir, Dios en su amor quiere expresar y dar su amor, no solo adentro, entre el Padre y el Hijo, en el Espíritu Santo, a ese amor, con la creación de nuestro universo, ¿no? Del trillones de galaxias, billones de estrellas y sistemas solares, infinidad de planetas. Entonces, en esta creación, Dios ama a su creación, ve que su creación es buena, ¿sí? Y nos invita, nos crea a los seres humanos para compartir con Él, para gozar con Él de la creación, de la presencia de Dios y de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Ese es el plan original de Dios. Los que conocen la Biblia pueden verlo en el Génesis, en el capítulo primero de Génesis, cuando Dios decide crear en el principio, dijo Dios, hágase la luz, ¿ves? ¿No? Esa explosión de luz, explosión de Dios, nosotros en la ciencia le llamamos el Big Bang, ¿no? De donde brota toda la evolución de todas las galaxias, de todos los planetas, de todo el universo. Entonces, tan solo contemplar el cielo y las estrellas o ver fotografías de los grandes telescopios que hay hoy en día o del telescopio Webb, vamos captando de alguna forma la infinitud del universo, es decir, el tamaño del universo, que está vivo, ¿sí? Que está impregnado por la presencia y por el amor de Dios. Entonces Dios es más grande que todo el universo. Menciono esto porque a veces hacemos a Dios, o nos lo imaginamos, o tenemos conceptos de un Dios muy pequeñito, muy limitado, de un Dios que no es el Dios verdadero. Es más, toda idea que tengas tú de Dios no es Dios. Es una idea de Dios que se queda corta. Entonces, como imagínate el tamaño del universo, hasta donde pueda tu mente, pues aún es más grande que eso. Por lo tanto, trasciende a la razón.
¿sí? La incluye. No se trata de creer a ciegas, a lo tonto, sino que incluye tu razón, pero tu razón misma se da cuenta de sus límites. No alcanza a abarcar el tamaño del universo, el número de las galaxias, el número de estrellas y de planetas. No lo alcanzamos a captar. Es más, cuando hablamos de lo infinito, nuestra mente no puede con eso. Es algo no dual, que no se puede comparar con nada, que trasciende nuestra razón. Pues así es Dios. Dios trasciende todo lo que tú te puedas imaginar acerca de Él. Entonces, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿No? ¿O cuál es el Dios que tú adoras? Pues el primer mandamiento quizás es en el que fallamos casi todos, ¿no? Y raramente lo pensamos y lo reflexionamos, ¿no? Por lo menos yo. Que es decir, como que Dios dice, conóceme a mí y no tengas ideas equivocadas de mí. Te voy a revelar algo de quién soy a través de la creación. Te voy a revelar algo de lo que soy a través de lo que es bueno en tu día, lo que es bello, ¿sí? De toda la belleza que existe en la creación. Te muestro algo de quién soy, algo de mi naturaleza, de todo lo que es verdadero, justo, que produce paz y alegría. Entonces, en tu vida lo puedes constatar, porque en tu vida hay momentos de alegría, de paz, de orden, de armonía. A veces son destellos, a veces son unos momentos que duran un poco más, pero son experiencias espirituales, experiencias de lo eterno, experiencias de Dios, ¿no? Entonces tú lo puedes constatar dentro de ti, ¿no? Algunas personas no le quieren llamar Dios porque el nombre de Dios ha sido tan usado tan equívocamente, ¿no? Limitadas acerca de Dios. Las vamos a mencionar. Vamos a mencionar algunas el día de hoy. Pero tú quieres, tú buscas la felicidad, buscas la paz, buscas la alegría, buscas el orden, es lo que tu corazón anhela. Sabes dentro de ti que para eso fuiste creado, que es parte de tu destino. ¿Sí? Cuando no sucede eso, hay algo que te inquieta, que te incomoda, que te produce sufrimiento. Y como algo dentro de ti dice, esto no debe ser así, algo no está bien, algo no está en orden. Porque sabes dentro de ti que estás creado para el amor, para el bien, para la relación, para la conexión. Entonces, cuando estás bien conectado, en buena relación con Dios, con la creación, con tu familia, con tus seres queridos, contigo mismo, se produce un cierto gozo, una cierta paz, un cierto orden, ¿verdad? Cosmos es otra palabra griega para el universo y el orden que existe en el universo, ¿no? Y un orden que es bello, que también en griego la palabra cosmos se refiere a la belleza, cuando hablamos de cosméticos, ¿no? Algo que produce o que quiere disfrazar bellezas, ¿no? En fin, entonces es un orden bello, y cuando estás en ese orden bello, cuando estás centrado, experimentas algo divino, algo eterno. A veces es sutil y a veces es intenso. Lo voy a repetir, cuando estás en buena relación con los demás, contigo, con lo que te rodea, de alguna forma con Dios, existe un orden. Entonces Dios dice, mira, así es como vas a tener orden en tu vida. Primero, no tengas otros dioses aparte de mí. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Es decir, solo Dios es absoluto.
Solo Dios es absoluto. Todo lo demás es de alguna forma relativo. Cuando tú absolutizas, digamos, cosas materiales, eso es lo que te motiva, lo que te mueve, lo que buscas. Entonces, la dimensión material, que no es mala en sí, se vuelve desordenada cuando se vuelve tu ídolo, tu absoluto, ¿sí? De lo que te glorías, de las cosas, del tamaño, de aquello que es perecedero, que va a pasar, que es temporal. ¿Sí? Solo Dios es absoluto y eterno. Todo lo más es relativo y pasa. Pues cuando te ordenas, te diriges, buscas lo primordial, que es lo absoluto, ¿sí? Todo lo demás empieza a tomar su verdadero lugar. ¿Sí? Su verdadero lugar. Sigue siendo importante, pero no es lo más importante. Entonces, ¿en qué inviertes la mayoría de tu tiempo? Eso es, de alguna forma, alrededor de lo que gira tu vida, y eso es, de alguna forma, tu ídolo o tu Dios, ¿no? Y pueden ser cosas buenas como el trabajo, ¿sí? O el deporte, o la música, ¿sí? Pero recuerda que eso es un medio simplemente, ¿no? Que te debe llevar a algo más trascendente, más eterno, más profundo, que le da sentido auténtico a tu vida y que no es pasajero, que no pasa. Porque si no, siempre vas a estar insatisfecho. Volviendo al ejemplo de las cosas materiales, que no son malas, que Dios quiere que las tengamos y gocemos. Sí, pero cuando eso se vuelve tu absoluto, siempre quieres más juguetes, más cosas materiales, ¿sí? Y haces alarde de ello, verbal o inconscientemente. Sí, y quieres más y más y más de ello, por eso nunca no te llenas. Si el dinero es lo más importante, si el dinero es aquello que te da valor a ti, ¿sí? En que te comparas con otros, nunca va a ser suficiente. No es malo el dinero, es el apego, es la idolatría del dinero, de las cosas, o de personas, o de ti mismo, ¿sí? Usualmente todo gira alrededor de ti mismo, ¿sí? En psicología, en patología es el narcisismo, ¿verdad? Pero esas tendencias las tenemos todos a diferentes grados, ¿no? Cuando se vuelve un grado absoluto es yo primero, yo después, yo al último, primero yo. O sea, es todo gira alrededor de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres, de lo que es de tu agrado, como deben ser las cosas, porque tú mandas, todo gira alrededor de ti, ¿entiendes? Y eso te va a producir un sufrimiento y mucha infelicidad, ¿sí? Porque lo que hace eso es, la gente no se quiere acercar, ¿sí? La gente no responde positivamente ante la gente que es muy arrogante o egoísta. Hay algo en ti que lo rechazas. A menos de que seas muy arrogante, vas a admirar a gente arrogante, ¿sí? Es muy interesante. Pero eso distorsiona todo. Cuando el poder, el mandar, el tener autoridad se vuelve tu Dios, te destruyes, como es el dicho, ¿no? El poder destruye y el poder absoluto corrompe totalmente, destruye totalmente, ¿no? Y vemos en los dictadores que quieren más y más y más poder y nada es suficiente, ¿verdad? Nada es suficiente. Se llegan a creer dioses. Entonces no reconocen sus faltas, no reconocen sus errores,
Ese es un signo claro. Es de cuando todo gira alrededor de ti mismo, es cuando no reconoces, no sabes pedir perdón, no reconoces tus faltas, ¿no? No aprecias que hay otros que saben más que tú o otros que son mejores que tú, ¿sí? Pero siempre quieres sobresalir. Y eso es muy tentador. La fama, el prestigio, es otro de estos dioses, ¿no? Querer sobresalir, querer que otros te admiren, querer que otros te aplaudan. Y eso es muy seductivo. Entonces, podríamos resumir los tres dioses con D pequeña, con D minúscula, tres ídolos del sistema en el que vivimos son el poder, el privilegio, el parecer y las posesiones, ¿no? Se vuelven absolutos. Entonces, todo lo que se vuelve absoluto está tomando el lugar de Dios en tu vida. Aunque reces, aunque todas las mañanas reces, eso no significa que Dios es lo más importante para ti. ¿Qué has encontrado? Como dice Jesús, la perla preciosa. El reino de Dios, es decir, donde Dios reina, donde Dios, es la perla preciosa, porque donde Dios reina, reina el orden, la paz, la armonía, ¿sí? La convivencia, la alegría. Ese es el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Por eso cuando estás alegre, cuando te ríes, cuando estás en sana convivencia, cuando estás en relaciones profundas con tu familia, con tus seres más cercanos, o sea, la vida tiene sabor, la vida tiene significado, tiene sentido. Ahora, estas ideas de Dios, yo las he visto mucho en mi trabajo, en mí mismo, en el trabajo, sobre todo en gente que tiene conflictos con la religión, con Dios, ¿no? O que se llama atea. Realmente es muy difícil que alguien sea ateo. Dirá que no cree en Dios, pero cree en sus ideas, cree en sus pensamientos, cree en algo. El ateo significa que no cree en nada, ¿no? Entonces, no, eso va a producir desesperanza y vacío. Pero todos, pienso yo, la gran mayoría, valoran algo, ¿ves? Creen en algo, equivocada o bien. Pero la pregunta es, ¿en qué crees tú? ¿En qué Dios crees tú? Y muchos de nosotros seguimos creyendo en el Dios que nos dieron de pequeños o nos dieron en la escuela, en el catecismo, que se van volviendo conceptos, se van volviendo no el Dios vivo, el que produce vida, el que produce paz, fuerza, ganas de vivir, ¿no? Sino un Dios que parece que se alegra con que suframos, ¿no? Una espiritualidad masoquista de siempre sufrir y siempre ser víctimas y todo es doloroso, todo es difícil y pobre de mí, ¿me entiendes? Como que un Dios que quiere que sus hijos sufran. Simplemente vean lo absurdo de eso. O sea, que dice Jesús, ¿qué padre entre ustedes, padre o madre, quiere darle cosas malas a sus hijos? Ahora, existen padres y madres que están dañados, que están enfermos, narcisistas, patológicos, que como que disfrutan haciendo sufrir a los hijos. Es algo tremendo, tremendamente triste, ¿verdad? Hay gente que es sadista, que le gusta hacer sufrir a los demás porque se sienten más poderosos, ¿verdad? Que se burlan de otros, que son crueles. Me viene a la mente un político aquí en Estados Unidos que dice apodos constantemente, que se burla de las debilidades de otros, ¿no? Que usa palabras totalmente ofensivas, agresivas, ¿no? Que disfruta vengándose y haciendo sufrir a los demás.
¿no? Esa es una enfermedad seria que te lleva al mal, al mal, porque es lo opuesto de lo bueno, bello y verdadero, de la nobleza, de la bondad, de la decencia, ¿no? Y existen padres que son crueles con sus hijos. Sí, es triste y es una realidad. Pero supongamos que somos personas más o menos balanceadas. Un padre, una madre balanceado va a querer que sus hijos sean felices. Van a querer dar lo mejor para que sus hijos sean felices y van a buscar una buena relación con sus hijos. Es igual el Padre Dios, si es Padre, ¿ves? Quiere que seas feliz, quiere darte cosas buenas, quiere que te realices, está de tu lado. Era la clave de Jesús, ¿no? O sea, mi Padre me ama. ¿Sí? Jesús tenía no solo que él era divino, sino que tenía una relación filial con Dios. Es mi papá, es Abba, Daddy. Y me ama. Y me ama. No me abandona. Por lo tanto, me da identidad de hijo o de hija de Dios. ¿Ves? Esta es tu verdadera identidad. Entonces, el padre Ron Rolheiser, que es uno de los mejores teólogos que hay en Estados Unidos y maestros de espiritualidad contemporánea, un oblato que está aquí en la Escuela de Teología de los Oblatos, escribió algo, pues tiene artículos que salen en 70, 80 periódicos alrededor del mundo, tienen columnas, pues se llama, periodísticas en la línea de la espiritualidad, habla sobre este mandamiento y que no nos damos cuenta cómo es que adoramos a dioses extraños pensando que es el Dios cristiano, el Dios que Jesús nos reveló, ¿no? Y esto, dice él, sucede mucho también en los que van a la iglesia. Te puede suceder aunque tengas grados de Biblia y de teología, crearte un Dios conceptual, un Dios teológico, abstracto, filosófico, ¿no? No un Dios personal con el cual tú puedes relacionar, al cual puedes conocer. Nunca acabar de comprender, pero puedes participar, conocer de alguna forma y experimentar. Esa es la clave. Acuérdate, cuando experimentas el bien, la alegría, lo bueno, la esperanza, estás experimentando algo divino, algo de Dios. Y eso se puede dar en la oración, se da en las relaciones, se da en la vida. ¿Vale? Entonces, la clave es estar sintonizado con Dios para dar fruto, como dice Jesús. ¿Ves? La voluntad de mi Padre es que ustedes den fruto. ¿Fruto de qué? De creatividad, de misericordia, de unidad, de paz. Esos son los frutos del Espíritu, ¿no? De los que habla San Pablo. Y dice él, la idolatría es realmente el pecado. ¿Sí? Es adorar otros dioses, otras cosas, otras personas, o ideas de Dios, otras imágenes de Dios, imágenes falsas. Por eso dice el mandamiento, no te hagas imágenes falsas. No son las estatuas, de eso no está hablando la Biblia, está hablando de ideas, imágenes, tu mente, ¿no? Habitualmente sustituimos la imagen de un Dios cercano, amoroso, compasivo, con un Dios arbitrario y un Dios de miedo. A un Dios al que le hay que tener miedo. El temor de Dios en la Biblia no es miedo de Dios, sino es respeto, es reverencia. ¿Sí? Es reconocimiento de alguien que es más que tú. Entonces, no se trata de tutear a Dios, como mucha gente dice, ¿no? O sea, no, hay que tener un respeto, ¿ves? Pero no miedo, no miedo. Psicológicamente podemos hablar de gente que creció con miedo de su papá y lo traduce
¿ves? A Dios Padre como fue su papá. Entonces tiene cierto miedo o cierta distancia. Pero realmente en muchas predicaciones, en mucha enseñanza, por muchos siglos se habló de ese Dios del castigo, ¿no? De que te va a juzgar y te puede mandar al infierno eterno y te está viendo, ¿no? Es un Dios arbitrario, o sea, un Dios como tirano. Quiere infundir miedo y terror, ¿ves? Ese no es el Dios de la Biblia o el Dios de Jesús. Ese no es un papá. Abba, papá, Padre nuestro, que nos muestra a Jesús, que nos revela a Jesús. Porque Jesús es la revelación completa de cómo es Dios. Por eso, conociendo a Jesús, conocemos al Padre, conocemos algo de lo que es Dios. Jesús no era alguien amenazante de miedo. O Dios inseguro, muy defensivo, que tiene que defenderse a sí mismo, defender la verdad y defenderse, y se siente amenazado, o sea, como un Dios temeroso, al que hay que defender ante otros, ¿ves? No es el Dios de Jesús, el Dios todopoderoso, ¿entiendes? No es un Dios miedoso, temeroso, pequeñito, que le tiene miedo al progreso, que le tiene miedo a la libertad humana. Ese no es el Dios de Jesús, no es el Dios verdadero. Que todo es con miedo, con inseguridad. Eso no es una espiritualidad sana, porque esta imagen de Dios es operante en nosotros, ¿me entiendes? Actúa dentro de ti en tu forma de cómo vives, especialmente tu vida religiosa, ¿no? Pero tiene influencia en cómo vives toda tu vida. Y refleja mucho la imagen que tienes de ti mismo y de la vida. Si todo es temeroso, inseguro, no hay progreso, todo está mal, todo es malo. ¿Recuerdan? Como se decía anteriormente, pero mucha gente sigue con esta idea de que todo lo que produzca gozo, gusto o placer es pecado. ¿Ves? Es un Dios muy anti-alegría, anti-gozo. Ese no es el Dios verdadero, ¿verdad? O un Dios que no entiende. Un Dios que no entiende. Y él da una historia muy que fue el padre Ron, en donde un muchacho tuvo un accidente porque estaba tomando y se mató, ¿no? Y entonces la gente en la iglesia y sus familias no solo estaban haciendo duelo por su pérdida, ¿no? Sino tenían un miedo por su salvación eterna, ¿no? Y una señora me dijo, dice el padre Ron, me dijo esta señora, él era un hombre bueno. Debajo de todo era una persona buena, yo lo conocía. Y si yo fuese el que abre las puertas del cielo, yo lo dejaría entrar a pesar de sus irresponsabilidades. Esta era una mujer comprensiva, dice él, pero no le daba el mismo crédito a Dios. No le damos crédito a Dios por ser comprensivos o misericordiosos como a veces nosotros lo somos. Yo cuando daba clases de bautismo antes a los papás y a los padrinos les decía que por qué venían a bautizar al niño, y muchos me decían que por miedo a que si algo le pasaba no se fuera con Dios. Entonces yo les preguntaba, ¿quién de ustedes si vieran un bebito en la puerta de su casa lo rechazaría? A un bebé desvalido y solo, ¿quién de ustedes lo rechazaría y le cerraría la puerta? Nuevamente hablamos de personas enfermas que existen, muy crueles, ¿no? Pero en general la mayoría de nosotros tendría algo de compasión y buscaría acogerlo y ver qué se puede hacer por el bebé. Les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios va a rechazar a un bebé? Que por si lo bautizaron o no lo bautizaron. ¿Acaso nosotros somos más misericordiosos que Dios?
Y a veces lo hacemos así, pensamos que somos más compasivos, más comprensivos, más inteligentes que Dios, ¿no? Que somos más inteligentes que Dios. Porque si yo fuera Dios, esto haría así, 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 ¿no? Un Dios no muy inteligente a veces creemos, ¿no? Nos creemos más inteligentes que Dios. Qué arrogancia la nuestra. Uh-huh. El profeta Isaías dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, porque hacia como aventaja el cielo a la tierra, así aventajan mis caminos a los tuyos. O el libro de la sabiduría, cuando le dice a Job, en el libro de Job, perdón, le dice: a ver, Job, ¿qué andas queriendo debatir conmigo? Dime dónde estabas cuando creé, cuando yo hice todas las estrellas y los el universo, ahora universos, dicen multiversos, ¿no? Dime dónde estabas cuando creé a las gacelas y a los leones y las montañas y los ríos. Tanto así que Job se queda callado y dice: perdona que he hablado sin sentido, ¿no? Y ya cuando Job como que reconoce que no puede comprender los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, es cuando encuentra a Dios, ¿no? Dice: antes había oído hablar de ti, te conocía de oídas, ahora te conozco porque te he visto cara a cara, porque te he visto con mis ojos. ¿Ves? Esa es la experiencia, el encuentro. Muchos de nosotros conocemos a Dios de oídas, de ideas, y no al Dios verdadero. ¿Cómo conocerlo? Dice la Escritura, dice el Señor en la Escritura: si me buscas sinceramente, yo me dejaré encontrar por ti. Si me buscas de todo corazón. O sea, que debería ser el móvil, es la invitación, ¿no? Si Dios es lo más absoluto, lo único eterno, bueno, bello y verdadero, deberíamos de dirigir nuestra vida a conectarnos y a conocer este Dios. Debe ser lo primero. Lo primero en la mañana, lo primero en la tarde, lo primero, no solo rezos. Yo me encomendé a Dios, yo me encomiendo a Dios todos los días. ¿Y eso qué? Qué bueno que lo haces, pero eso ¿en qué ha transformado tu vida? Te ha hecho más compasivo, más amable. Uh-huh. ¿Ves? Muchas veces las expresiones externas, religiosas, son sustitutos para la verdadera experiencia de Dios. Uh-huh. Está bien hacer los rezos y todo eso de las devociones, pero que eso no tome en el lugar del encuentro, de la experiencia. Se le llama la experiencia mística, del Dios que se revela y que trasciende tu entendimiento. Vi un libro de Scott Peck que decía: el camino menos transitado. Decía: la mayoría de la gente a los 35 años ya deja de crecer. Piensa que ya sabe, que ya entiende, que ya tiene mucho colmillo. Y dice: la sabiduría de Dios confunde a los que se creen sabios en este mundo. Y por eso los humildes y los sencillos son los que penetran en los misterios, ¿no? Tienes que ser un niño, ¿no? Dijo Jesús. Uh-huh. Bien, entonces ya dijimos un Dios arbitrario, un Dios de miedo, un Dios inseguro, un Dios defensivo, un Dios que no es tan inteligente como tú, un Dios que no es tan comprensivo como tú, ¿verdad? Un Dios que es demasiado exótico, que solo se va a encontrar en ciertos lugares muy especiales, ¿no? Y hay que hacer 1000 cosas para poder llegar a esos lugares y poder tener alguna experiencia de Dios. Uh-huh. Un Dios medio exótico, solo de lugares muy exóticos. No un Dios de lo ordinario, un Dios que está en todos lados, que se encuentra, sí, en lugares exóticos, pero también en lo ordinario de la vida. Uh-huh. Un Dios que se alegra con la piedad desbalanceada. ¿Qué es una piedad no balanceada?
Es todos la iglesia, todos rezos, todos son medallas, todos son estampitas, todos es ese tipo de religiosidad devocional, en, en México le decíamos mocho, es así, un Dios mocho, ¿no? Un Dios que solo quiere que estemos rezando hincados y ayunando y sufriendo, ¿no? Es una piedad que no está balanceada con la vida ordinaria, ¿no? Exagerada, ¿no? Que te saca de la realidad, cuando Dios realmente te enfrenta a la realidad, porque Dios está en la realidad. No en lo que te quieres imaginar o crear en tu cabeza, sino en la realidad, ¿sí? En una realidad trascendente y a la vez inmanente. O un Dios demasiado ortodoxo, estricto en fórmulas teológicas. Ayer leí un artículo del cardenal Cantalamessa, que es el predicador oficial del Vaticano, es un franciscano. Y él estaba hablando a la curia, a los meros del Vaticano, les estaba diciendo que hoy en día la teología se ha vuelto meramente académica. Y cuando las ideas, el lenguaje de Dios es simplemente académico, teológico, filosófico, estamos hablando no de Dios, sino de conceptos abstractos. Y hay una corriente, por lo menos aquí en Estados Unidos, muy fuerte. Es pequeña, pero tienen mucho dinero, tienen mucho capital, tienen usualmente órdenes religiosas de dinero, muy obsesionadas con la doctrina clara, la doctrina correcta, el catecismo, en la ortodoxia, no la ortopraxis, no en la práctica del evangelio, sino en tener fórmulas teológicas que las absolutizan. Y aquí volvemos a mencionar esto, ¿no? Todo lenguaje teológico, todo lenguaje de Dios es metafórico, porque las palabras y el lenguaje no pueden abarcar el misterio infinito que es Dios. Pero todas las fórmulas, todas las palabras, todas las letras que son conceptuales y que por lo tanto trabajan en tu cerebro en forma conceptual, abstracta, según tus ideas, según tu formación, según tus estudios, distorsionan la fuente de vida que es Dios, en verdad. La fuente de lo que es bueno, bello y verdadero, absoluto, de lo que es uno, de lo que une todo, de la vida, de la realidad, de la existencia misma que es Dios. Yo soy el que soy. Es no una fórmula teológica o algo aprendido en el catecismo, ¿no? Y esta corriente aquí en Estados Unidos y en otros países es la que más critica al Papa porque habla de la misericordia. Es súper interesante, porque quiere incluir a los demás, ¿no? Que eso no es ortodoxo, que eso no es así, que así no debe de ser. Como el evangelio de hoy, no sé si lo oyeron, ¿no? Está un hombre enfermo, Jesús se acerca a él y le dice, ¿quieres estar bien? Y el hombre tenía esa fe que en ciertas aguas del templo se iba a sanar, y le dijo, pues Jesús, nadie me acerca al templo, creo que era paralítico, no podía caminar, nadie me lleva a las aguas. Y Jesús le dice, mira, levántate, toma donde estás sentado y camina. Inmediatamente ese hombre que había estado enfermo, dice 38 años, dice el Evangelio, se levantó, se sanó. Iba cargando su alfombra donde se sentaba él, el trapo donde estaba sentado, y los líderes religiosos le dicen, oye, no debes de cargar nada hoy porque es sábado. Entonces eran muy ortodoxos, el sábado es día de descanso y no se puede trabajar, no se puede cargar nada. Son muchísimas reglas, ¿no? Y dice él, pues no sé, pero aquel hombre me dijo que me levantara, el hombre que me curó me dijo que me levantara, que cargara mi trapo por donde estaba sentado y que estuviera bien. Pues ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso?
Más adelante el hombre se encuentra a Jesús y le dijo Jesús, oye, ¿estás ya bien? Y el hombre le dijo, sí, sí, estoy bien, gracias, gracias, ¿no? Y entonces el hombre va y le dice a los líderes religiosos, ya sé quién fue el que me curó, es ese, es Jesús, Jesús me curó, ¿no? Está todo emocionado, ese hombre, ese Jesús me sanó. Pero los líderes religiosos se enojan más porque Jesús curó a alguien en el Shabbat, en el sábado, que no se podía trabajar. Más obsesionados estaban con las reglas, ¿sí?, las normas de su tradición, que con la compasión. ¿Ves? Y quieren, dice ahí, quieren matar a Jesús. Cuando alguien se obsesiona tanto en la creencia correcta según su doctrina, según su tradición, y se olvida del amor, la misericordia, pues está cayendo en idolatría. No está adorando a Dios, está adorando sus propias reglas, su creerse superior a los demás, ¿no? Una falsa pureza. Que es la que está simbolizada en los líderes religiosos del tiempo de Jesús o en los fariseos. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Dios creado a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿No? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Recientemente ha habido estudios sobre la gente que va a la iglesia. Y han visto que mucha gente que va a la iglesia, aquí en Estados Unidos, cree en la tortura y en la pena de muerte. Cree ciertas mentiras, pero se dice muy creyente de Dios. Lo que está pasando, están creando un Dios a su idea, a su semejanza, un Dios que castiga, un Dios que es cruel, un Dios que discrimina, un Dios que separa, ¿verdad? Y piensan que Dios es como su cultura, como sus creencias. No hay ni una cultura que refleje total y absolutamente a Dios, ¿no? Pero sí hay cuestiones culturales, sociales, que van en contra de la naturaleza del bien, de la verdad, de la bondad, de la armonía, del perdón, que es lo que Jesús viene a hablar, ¿no? Entonces Dios no es como tú no eres Dios, y Dios no es como tú ni como tú crees que es. Es mejor de lo que crees que es más bueno de lo que te imaginas, más comprensivo de lo que tú puedas algún día soñar y ser. ¿Sí? Es la fuente de todo bien. Es el amor a lo infinito, la bondad a lo infinito. ¿Sí? Y nuevamente te lo digo, no es una creencia de algo abstracto, sino una experiencia, porque hay momentos en que tú experimentas paz, alegría y bondad. Esos momentos son experiencias espirituales, experiencias de Dios. Y de eso se trata una teología, una espiritualidad integrada con nuestra psicología y con nuestra humanidad. ¿Sí? Que las cosas alegres, bellas, humanas, se encuentra lo divino. ¿Ves? No haya abstracto. En bailar, en cantar, en convivir, en ver un atardecer, en salir a caminar, en ver a un perrito, ver niños jugando, ver aves volando, ¿sí? Ver montañas llenas de nieve. Acabo de regresar de un retiro allá en Salt Lake City, en Utah, Park City. Las cosas hermosas, ¿no? Las montañas llenas de nieve, ¿no? Un día me tocó ver un poquito de nieve. Y estar y contemplar, cada vez que contemplas algo bello, tratar de como fotografiarlo y guardarlo. Miren, hacemos eso con nuestro teléfono. Ves algo bonito y lo quieres fotografiar y guardar, ¿no? Hazlo, pero como que con tu mente y tu corazón. Toma una fotografía de esos momentos y grábalos. Y grábalos para que luego puedas volver a ver esa fotografía. ¿Sí? Que está dentro de ti, esa memoria, ese recuerdo, esa experiencia.
¿ves? Que esa es la que te va a sacar adelante cuando haya momentos difíciles, oscuros, de lluvia o de tormenta. Es parte de la realidad en la que vivimos mientras estemos en este tiempo, en este plano temporal. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de falso Dios? Un Dios muy intenso, muy acelerado. Hay que hacer, tenemos que hacer. Me acuerdo cuando éramos misioneros, el padre Navarro, que nos orientaba, nos educó muy bien, nos dio muy buena formación, pero no paraba de a las 8 de la mañana la misa, a las 9 van a ir a visitar, a las 10. O sea, era un acelere todo el tiempo. No había tiempo de sentarte y contemplar, aunque se nos pedía una hora de oración diaria, ¿no? A solas. Tenías que encontrarla, ¿no? Pero era siempre como acelerado, ¿no? Todo acelerado. Ahorita venía viendo un programa aquí en NPR de unos científicos que hicieron un estudio acerca de cómo percibimos el tiempo y hablaban de cómo entre más modernos, más tecnología, la percepción del tiempo es más rápida, que queremos todo más rápido, ¿no? Más rápido, más rápido. Entonces existe en una percepción del tiempo de prisa, algo muy rápido, ¿no? Recuerden, y lo hicieron el estudio a raíz de la pandemia, y cómo el tiempo como que se detuvo, como que nos desorientó cuando estábamos encerrados. ¿Sí? Cómo la gente tuvo como una desorientación del tiempo, ¿no? Acuérdense cuánto tiempo estuvimos encerrados, como es algo nuevo, o sea, como raro, ¿no? La escritura, el Papa nos dice ahorita, no corran, ¿sí? Hagan las cosas pausadas, tomen su tiempo, no anden acelerados, ¿no? Denle tiempo a lo que es importante. Es un Dios así muy acelerado, muy deprisa. Ese no es el Dios. Ese, dice él, ese más bien el Dios de nuestra neurosis, de nuestros aceleres. Ese no es el Dios verdadero. O un Dios que no le gusta que disfrutemos, un Dios de culpa. ¿Sí? Y desgraciadamente por mi culpa, por mi grande culpa, y yo pecador, y yo pecador, y yo pecador, que a veces uno parece que la liturgia se obsesiona con nuestro pecado, los sacerdotes, y el pecado, y confiésate y el pecado, y como que no el gozo, no disfruta, no el banquete, dice él, el banquete de Cristo, Cristo que proclama una fiesta, nos revela el misterio de Dios. Dios hace un banquete, ¿se acuerdan del padre del hijo pródigo? Entonces, esa fiesta no se da en plenitud hasta el fin de los tiempos, ¿sí? En el mundo habrá tribulación, pero en el mundo también hay momentos de alegría, de gozo, de fiesta, que hay que observarlos, hay que guardarlos, hay que atesorarlos, a veces hay hasta que escribirlos, ¿sí? Porque si no empezamos a caer en imágenes, en ideas distorsionadas de Dios, porque a mí la prueba y el mal y todo ese rollo. Entonces, la teología debe dar una teología sana, es dar una imagen de Dios sana que está de acuerdo a lo que Jesús vino a revelarnos, ¿ves? Y en la vida de Jesús se manifiesta cómo es Dios, que se da hasta la cruz, que se entrega hasta el final, que no condena, que desde la cruz le ofrece el paraíso al ladrón, ¿sí? Simplemente porque lo reconoce, ¿sí? Reconoce. Entonces reconoce lo bueno, bello y verdadero, reconoce que tú no eres Dios y búscalo sinceramente, ¿no? De eso se trata la Cuaresma, buscarlo fuera y también dentro de ti. Y para eso se necesita hacer el tiempo para profundizar, para encontrarse con el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de amor, de bien, de armonía, y el Cristo cosmológico, cósmico,
más grande que el universo y lleno de belleza. Bien, vamos a abrirlo a ver si hay alguna pregunta o comentario. Nos queda un poquito de tiempo. Bien, aquí hay preguntas. ¿Cuál sería mi balance o filtro para distinguir al verdadero Dios? Bien, muy buena pregunta de lo que estamos hablando, ¿no? Este balance o este filtro para distinguir, en lenguaje teológico bíblico se llama discernimiento, el discernir qué es lo bueno, bello y verdadero y qué es lo que produce división, muerte, separación, negativo, obscuridad, ¿no? Entonces, algo que te ayuda a discernir, ¿sí? Es cuando experimentes algo bueno, bello, verdadero, que produzca paz, estás teniendo una experiencia del Dios verdadero. Uh-huh. No es un gusto pasajero, ¿no? Pero lo puedes encontrar en algún gusto, ¿sí? No es el aferrarse al placer, pero el disfrutar la comida, el disfrutar algo, el disfrutar el baño, el disfrutar lo que sea, disfrutar la vida, estás disfrutando a Dios, ¿no? Que Dios es vida, Dios es la vida. ¿Cuál es tu relación con la vida? ¿Cómo te relacionas con el día? ¿Cómo te relacionas con el momento presente? Es cómo te estás relacionando con Dios. Es donde se encuentra Dios, en el presente, en este momento. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Dónde hay orden? ¿Dónde hay armonía? ¿Qué te está produciendo paz? Y por ahí viene el Espíritu de Dios. ¿Qué te produce confusión, caos, división, resentimiento, ¿ves? Ausencia de armonía? Pues eso no viene de Dios. No viene de Dios. Ahora, hay cosas que pasan en la vida que son difíciles y duras, ¿no? Entonces, nivel más profundo es cómo poder encontrar a Dios inclusive en la cruz, como diríamos, ¿no? En un momento difícil. Encontrar a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Cuando está oscuro, cuando las cosas no salen, ¿no? Pero usualmente, casi siempre, si estás conectado, algo te sostiene en esos momentos. Más bien, alguien te sostiene en esos momentos. ¿Qué es aquella fuerza que me carga en momentos difíciles, que me impulsa a seguir adelante? ¿Ves? Entonces, Dios no quita el dolor, pero te sostiene en medio de él. Esa es la diferencia. Te carga. Y no te sientes totalmente solo o desamparado. Aunque la noche oscura del alma, donde llegan los grandes santos, donde Cristo dijo: ¿dónde estás, Padre? ¿Que me has abandonado? Ahí puede haber esos momentos, ¿no? Pero después la frase de Jesús: pero en tus manos encomiendo mi espíritu, es la respuesta. Te entregas ahí mismo. En esa oscuridad, en ese dolor, te entregas, lo sueltas. No lo entiendo. No entiendo por qué pasa esto, pero tú sabes por qué pasa esto. Y sé que todo lo vas a usar para bien. Y que tú me vas a cargar en estos momentos difíciles, ¿no? Si dejo de luchar con mi propia fuerza, sino dejo que la fuerza de Dios, que dije Jesús, mi fuerza se manifiesta en tu flaqueza. Porque cuando eres débil, dice Jesús, yo soy fuerte. ¿Ves? Entonces en la debilidad son oportunidades, la flaqueza, para permitir experimentar la fuerza de Dios que te carga en medio de esos momentos de tribulación. Pero en la vida ordinaria, cuando veas algo bonito, algo bueno, hasta en una película, una música, algo que levanta tu espíritu, te inspira, trae inspiración, un poema, ¿sí? Pon atención y lo vas a percibir cada vez más y más y más. Y cuando lo percibas, algo dentro de ti te va a decir: ahí está Dios, ¿sí? Algo dentro de ti, ¿ves? Que es el Espíritu Santo. El Espíritu de la verdad te va a decir: eso
eso es bueno, eso es de Dios, esa flor, ese brillo, eso es de Dios, ¿verdad? Porque hace eco en ti, ¿sí? Y te inspira, te da vida, ¿no? Y dice, abre tus ojos y lo vas a poder percibir, o los ojos del Espíritu, el ojo místico, ¿no? Y el santo, la santa es aquellos que ven a Dios en todas las cosas, todo tiempo. Lo pueden percibir, porque Dios está de alguna forma a veces escondido en todo lo que ves y en todo lo que es. ¿Cómo podríamos entender mejor el temor a Dios? Nuevamente, el temor en la Biblia significa respeto, reverencia. ¿Qué es el temor de Dios? Respeto y reverencia, ¿sí? Reconoce lo sagrado. Bueno, es tiempo, ojo por ojo, para nada. Es perdona y vas a encontrar a Dios. Hasta pronto, ya es tiempo. Dios los bendiga. Gracias. Gracias por escuchar Respira con el Dr. Antonio Ramírez.